El Imperio Español, uno de los más grandes y la superpotencia reinante durante casi 3 siglos o poco más. Construido por los reyes católicos y en especial por la reina Isabela la Católica de Castilla y consolidado por su nieto, el rey y emperador Carlos I de España y V de Alemania. Sí, fueron muchos los monarcas que comandaron a este imperio, que durante años fue el centro del mundo, la gran superpotencia reinante a la cual todos debían de tomar en cuenta su voluntad y designios. Una superpotencia que se convirtió en el primer imperio intercontinental de la historia de la humanidad, llegando a tener colonias por África, Asia, pero sobre todo América Latina, creando los virreinatos en dichos territorios y llevando la fe católica y su cultura a dichos lugares. Pero todo este poderío, toda esta prosperidad de la gran superpotencia española llegó a su fin en inicios del siglo XIX, cuando ya sea por diversos factores como sus monarcas o malas decisiones tácticas o economías le hicieron entrar en decadencia, y finalmente Napoleón Bonaparte les dio el tiro de gracia. Y en América Latina, sus antiguos hijos, sus pedazos, sus herederos se disgregaron y se empezaron a conformar en nuevos y pequeños estados que poco a poco irían iniciando su carrera para convertirse en naciones y solidificar su soberanía. Y en Sudamérica hubieron 4, de la cual hablaremos el día de hoy. 4 países, restos del Imperio Español, que se enfrentarían a finales del siglo XIX en una sangrienta guerra que teñiría este continente de sangre. Tras las guerras napoleónicas, esto le dio el pretexto perfecto y la oportunidad a los virreinatos para independizarse. Y en particular, el virreinato del cual hablaremos será el virreinato del Río de la Plata, y en especial de uno de sus fragmentos, el Paraguay. Tras la Revolución de Mayo de 1811 que inició la independencia del Paraguay, volvieron a producirse incursiones luso-brasileñas hacia el nuevo estado, con la excusa de defender la soberanía española sobre este territorio. Sin embargo, durante el gobierno del doctor José Gaspar de Francia, mejor recordado como el Doctor Francia, pudo considerarse aliado del Brasil, por 2 razones. Por un lado, se habían abierto 2 zonas francas para comerciar con el Brasil en Itapúa y en Frente Olimpo. Por el otro, la negativa del gobernador Juan Manuel de Rosas a reconocer la independencia paraguaya y su derecho a comerciar a través del río Paraná llevó una alianza táctica entre las 2 naciones. Tras el derrocamiento de Rosas en 1852, se iniciaron los conflictos entre el Paraguay y el Imperio del Brasil. La región que hoy conocemos como Paraguay, al ser subordinada del Virreinato del Río de la Plata, logró en 1813 separarse e independizarse de este. José Gaspar de Francia es recordado como el primer presidente del Paraguay, dictador supremo de la República Paraguaya. Este hombre fue el que logró considerar dicho país, logrando repeler las invasiones de Buenos Aires. Y su sucesor, Carlos Antonio López, trajo más prosperidad a dicho país. Este país se caracterizó, a diferencia de sus vecinos, por no tener guerras civiles, por no tener deuda externa, por tener un modelo económico libre e independiente, con un reparto justo de la tierra, una poderosa industria y sobre todo con un país con una población estudiada y culta. El nivel de analfabetismo en Paraguay era el más bajo de América Latina. El ejército paraguayo contaba con un total de 64,000 hombres y sumando a los de la reserva daba un total de cerca de 80,000, estos con fusibles sable Wheaton. La artillería paraguaya contaba con 300 y 400 piezas de hierro de todo tamaño y condición. También cabe destacar la única ventaja en el armamento que tenían los paraguayos era la fundición de Ibicuy, posteriormente trasladada a Cacupé, en la que podían fabricar algunos miles de armas blancas y de fuego. La armada paraguaya contaba con 17 vapores. Algunos de estos buques fueron el Tacuari, el Añabay, el Paraguari, el Igurey, el Ipora, el Marqués de Olinda, el Geyu, el Salto Oriental y el Pirabebé.
El Imperio del Brasil. Tras que el hijo del rey Juan VI de Portugal proclamara la independencia de este imperio con el grito de Ipiranga, este antiguo pedazo perteneciente al Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarabé se empezó a convertir en un imperio regido por la Casa de Braganza. Su emperador Pedro I regresó a Portugal para convertirse en Pedro IV de dicho país, pero su hijo Pedro II tomaría la corona a los 16 años de edad y empezaría a transformar a Brasil en una superpotencia que daría mucho de qué hablar, una sociedad aristocrática y muy bien estudiada, que sin embargo aún seguía arraigada en las clásicas y costumbres monárquicas de Reino Unido y sobre todo mantenía y se enriquecía a base del comercio de esclavos. En este país cabe destacar aún era muy bien vista la esclavitud, tanto que incluso llamó la atención de varios confederados derrotados de Estados Unidos. El emperador Pedro II de Brasil logró salir victorioso de un conflicto diplomático con la gran superpotencia de ese entonces, el Reino Unido, gracias a la intervención del rey Leopoldo I de Bélgica. A pesar de la gran prosperidad que era evidente en dicho imperio y la esclavitud, este imperio comenzaba a tener varios problemas, como era la quiebra de algunos bancos. Su prosperidad era grande, pero no era comparada con su vecino de la nación guaraní. El ejército imperial brasileño a finales de 1864 solamente contaba con 18,000 soldados profesionales, dispersados por todo el país. No obstante, por su población de más de 19 millones de más de 9 millones de habitantes, era el país de América Latina que más hombres podía reclutar con el paso del tiempo. Con el tiempo, el reclutamiento se volvió forzoso y las autoridades provinciales municipales fueron las encargadas de reunir los contingentes formados mayoritariamente por hombres libres de raza negra o mulatos. A ellos se añadieron miles de esclavos que fueron puestos a disposición del gobierno por distintas razones. El Imperio del Brasil contaba con una gran flota, entre los cuales destacan los siguientes buques: el navío Tamandaré al mando del general Joaquín Márquez Lisboa, el Colombo, el Brasil, el Ipiranga y la fragata Amazonas. La Argentina. Tras el final del conflicto en la batalla de Pavón entre Justos José de Urquiza y el general Bartolomé Mitre, el proyecto de la Confederación Argentina había muerto. Mitre empieza a conquistar las demás provincias de la antigua confederación, pero se encuentra con grandes dificultades para conformar el Estado Nacional, entre ellos diferentes rebeliones que se oponían a su gobierno, entre ellas la de El Chacho Peñalosa. Mitre comandaba la reciente nación argentina desde Buenos Aires. Entre sus más grandes colaboradores está el intelectual Domingo Fausto Sarmiento, quien apoya a Mitre y la represión de las rebeliones, afirmando que el país se debe modernizar, ya sea por la razón o por la fuerza. Y por último tenemos al pequeño país de la banda oriental, el Uruguay, quien sería la primera víctima y la principal víctima de los intereses de estas superpotencias. El Imperio del Brasil veía como una gran amenaza al gobierno del Partido Blanco del general Bernardo Berro, al igual que el presidente argentino Bartolomé Mitre, ya que Berro era contrario a las políticas del partido de Mitre y a las ideologías del Imperio del Brasil. Pero cabe destacar que Berro tenía más afinidad con otro político, el líder paraguayo Francisco Solano López, hijo de Carlos Antonio López, quien había asumido el mando de dicha nación. Al ver que Bernardo Berro se negaba a pagar diversas sumas de dinero al Imperio del Brasil, este decidió tomar acción y financiar un golpe de estado. Decidió apoyar al Partido Colorado del general Venancio Flores para tomar el país de Uruguay y colocar un gobierno fin a sus intereses. Cabe destacar que también el gobierno porteño de Buenos Aires, comandado por Mitre, le agradaba esta idea y empezó a financiar a Venancio Flores por debajo de la mesa. El general Venancio Flores se alzó contra el gobierno blanco de Berro e inició una guerra civil para tratar de derrocarlo. Esta guerra sería tan solo un conflicto, un pequeño entremés, una pequeña entrada de la carnicería que estaría por avecinarse, ya que Uruguay sufriría dicha invasión financiada por estos dos países y financiada de las sombras por otro imperio. El conflicto uruguayo sería apenas la entrada de una terrible carnicería, el entremés, el ensayo de la guerra de la Triple Alianza o la guerra del Paraguay.